Dios les bendiga, mis amados, en esta poderosa tarde. Bendecimos grandemente su vida en una manera muy especial, esperando que en esta tarde usted pues esté de la forma más que se sienta de la forma mejor posible, considerando, ¿verdad?, tantas cosas que pues atravesamos a diario. Le saluda a su amigo y su hermano, el pastor Jesús Osorio, presidente del Movimiento Pentecostés, la Obra de Dios. Hoy acá en Estados Unidos estamos transmitiendo en vivo. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra de la serie de sanadores heridos. Y hoy yo quiero hablar sobre cómo poder nosotros, ¿verdad?, sobrevivir o superarnos en las prisiones de la vida, en las prisiones que a veces nos toca tener que vernos, ¿verdad?, encerrados. Muchos de nosotros atravesamos una prisión, estamos en una prisión actual o vamos a tener que experimentar en algún momento de nuestra vida una prisión. Y cuando estoy hablando prisión, no estoy hablando en términos legales, no estoy hablando de que se va usted a encontrar físicamente encarcelado. Lo que yo me estoy refiriendo son cárceles o prisiones que terminan siendo como consecuencia de situaciones adversas que nosotros terminamos experimentando y que de alguna manera u otra nos encierra. Estas cárceles, mi amado, o estas prisiones vienen con un fin específico. Algunas personas terminan muriendo en ellas. Entonces la idea de lo que voy a compartir con ustedes es para poder superar cuando a ti te toque. Yo quiero que tú entiendas esto. A mí no me importa si tú estás empapado de Dios. No me interesa si tú piensas que jamás el mal tocará tu puerta. Si tú eres humano y dices tú que le sirves a Dios de verdad, espera tu prisión. Entonces aquí la idea no es cuándo llegue la prisión. Aquí es cómo superar, cómo nosotros poder mantenernos cuerdos en medio de cuando nos venga una situación adversa. Y yo sé que hay un montón de gente, mi amado, que juran que ellos nunca pasarán por algo trágico, algo malo, una escasez, una crisis. Juran. Hay otros que afirman en su teoría, porque no es teología, es teoría, filosofía de la vida. Te afirman que un verdadero cristiano nunca debe de padecer. Y estas personas están tan ciegas como los adivinos y los agorreros. Tan peores, y yo creo que hasta en el mismo nivel de ellos. Entonces la situación, el propósito de esto es que tú puedas entender que cuando te toque el día malo, que cuando te lleguen los días que tú pensaste que jamás te llegarían, cómo tú poder superar, cómo tú poder mantenerte en la superficie. Muchas de las enfermedades que hoy en día se han logrado ¿verdad?, explorar y manifestar como condiciones de las cuales muchos de nosotros padecemos, sea mental o, ¿verdad?, o física, en términos de enfermedades, como la depresión, la presión alta o hipertensión, que si la diabetes y que si la esquizofrenia y todas estas enfermedades que constantemente atacan al ser humano,
En un tiempo atrás, posiblemente en los tiempos bíblicos, no se detectaron, no se nombraron científicamente por lo que hoy conocemos. Pero sí entendíamos que las presiones de la vida que les tocaba a cada hombre en aquellos tiempos era de tal magnitud que a muchos de ellos los llevó a la desesperación. A muchos de ellos los llevó a unos niveles, pero extremadamente, ¿verdad?, fuertes. Tener que vivirlo no era fácil. Y sin diagnóstico. Porque hay diagnóstico también, por ejemplo, de split personality, esta personalidad múltiple que hay en algunas personas. Algunos le llaman bipolar, lo consideran con la bipolaridad y este sentir de inferioridad, etcétera. Tantas cosas que hoy nosotros conocemos son producto de situaciones que nos llega a la vida, que nos encarcela. Y la pregunta es que muchos de nosotros nos hacemos a veces cuando nos llegan esos momentos difíciles, ¿cómo poder superar? ¿Qué tú puedes hacer o qué vas a hacer cuando tú te encuentres en un momento en tu vida donde parece que tú estás en una cárcel? La lectura que yo quiero leer para poder analizar bien este asunto se halla en la historia de José. Yo pienso que no hay ningún hombre que realmente nos pueda hablar sobre cómo superar prisiones en la vida que nos llega que José. José es un ejemplo de cómo él pudo superarse en medio de sus prisiones, en medio de sus batallas, en medio de sus situaciones adversas, que aunque muchas de ellas no fueron pedidas, pero sabemos que cuando tú tienes un llamado de parte de Dios, cuando tú tienes realmente trazado un destino de parte de Dios, cuando tú has sido tocado por Dios de una manera especial, es inevitable. O sea, la gente piensa que se pueden censurar y esconder detrás del llamado de Dios, como que eso es una capa magnética que de alguna manera impide que los ataques lleguen o que el demonio los visite, no sabiendo que el mismo Jesucristo fue uno que no quedó exento a las apariciones, a las ofertas, a las tentaciones del diablo. Y hay gente que quieren ellos ser mejor que Cristo. Pero José nos enseñó a nosotros una lección valiosa, que es la que yo quiero compartir con ustedes. Génesis capítulo 39, comenzando en el verso 19, dice lo siguiente. Y dice: y sucedió que cuando oyó el amo, está hablando de Potifar, de José las palabras de su mujer, le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo. Esto es una calumnia que la esposa de Potifar estaba levantando contra José. Y dice, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Verso 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las cuales que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová los prosperaba. ¿Cómo nosotros poder superar las prisiones de la vida? ¿Cómo? Ahora, yo sé que hay muchas personas que rápido van a decir, bueno, este estudio sería bueno para las personas que inocentemente o desapercibido, pues les llegó una situación fuerte a su vida, los agarró de sorpresa y pues ahora les toca vivir una situación bien complicada y tener que beber el trago amargo que les toca beber. Sin embargo, aunque a
A mí a mí me molesta tener que escuchar gente que se autojustifican y se autodeclaran inocentes, cuando que según la Biblia dice que no hay ni uno justo, ni uno que haga lo bueno delante de Dios. No obstante, prisiones en nuestra vida también pueden, esto se refiere también a las que por decisiones propias nos metimos en prisiones. Hay personas, mi amado, que se meten ellos solos en prisiones. Yo puedo testificar y yo he sido uno. Yo no tengo problema en admitir eso. Parte de nuestro crecimiento y parte de la madurez es aprender a aceptar los desvíos, las malas decisiones, etcétera, etcétera. Pero te declares tú inocente de lo que te está ocurriendo, que de hecho no eres inocente. Yo me atrevo a decir que aunque tú pienses que tú no has hecho nada malo, considera que no hubo ningún hombre, ninguna mujer que Dios no dejó sin haberlo probado. No lo dejó quieto. Es más, ni lo miró con inocencia. Ni con Job, ni con David, ni con Moisés, ni con Noé, ni con Abraham, ni con ninguno que tú quieras mencionar. A ninguno lo miró con inocencia. Los miró como gente, ¿verdad?, que tenían, ¿verdad?, en ellos un nivel de creencia firme que permitía que Dios lo usara. Pero en cuanto a inocencia, nadie. Entonces, en ocasiones a veces, la gente más llorona, la gente más criticona son aquellas que siempre, en vez de preguntar qué, siempre preguntan por qué. Y el propósito de este estudio es también eliminar de tu vocabulario preguntas que comiencen por qué. Porque en el momento que tú comienzas a decir por qué, cuando te ves en una situación, implica que a ti no te tenía que pasar. Cualquier pregunta que tú le hagas a Dios, comenzando con ¿por qué?, tú le estás queriendo decir a Dios que tú eres tan bueno o tan buena que tú no puedes creer que a ti te esté pasando esto. Que tú no puedes creer que tú estás pasando por esta prueba. Que tú no puedes comprender ni concebir la idea de que tal vez al impío vecino tuyo no le esté pasando, pero a ti sí. Eso es arrogancia. También una pregunta que comience por qué cuando tú estás pasando una situación en tu vida implica que Dios te tiene que responder y te tiene que contestar esa pregunta con claridad. Es decir, que tú estás exigiéndole a Dios: no, contéstame, ¿por qué a mí y no a fulano? Entonces, nosotros tenemos que aprender a eliminar el por qué y comenzar a preguntar ¿qué voy a aprender de esta lección? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que yo voy a utilizar de esta experiencia que me va a ayudar a mí a crecer, a ser mejor, a ser un hombre y una mujer más enfocada, más determinada? En la vida de José, aunque sabemos que tuvo que atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida, porque no tan solamente fue traicionado por sus hermanos, sino que también fue calumniado, y eso lo llevó a tener que vivir una prisión en su vida. Y yo quiero compartir con ustedes 5 verdades de la cual podemos hallar en la vida de José, que nos va a ayudar a nosotros a cómo poder superar prisiones en la vida. Tal vez la prisión tuya que tú estás viviendo es la prisión es una prisión mental, psicológica. Tú estás batallando con la depresión, la soledad. Estás batallando con alguna enfermedad y esa es tu prisión. Tal vez tu prisión es los problemas familiares. Estás lidiando y peleando con un matrimonio fallido. Estás lidiando con hijos que están apartados, que no te hacen caso, que están rebeldes, y esa es tu prisión. Tal vez estás lidiando con una prisión de una enfermedad
terminal, crónica, que te está llevando quien no te trajo. Y para ti esa es tu prisión, porque no sabes qué hacer, porque esa enfermedad está limitando tu vida de poder vivir a plenitud, y te pasas tal vez en cama o no puedes salir. O sea, y esa es tu prisión. Tal vez tu prisión sea financiera. Sí, hay personas que se ahogan en un vaso de agua porque no saben qué van a hacer. Se ven con todos los biles que se le están acumulando. Y ahí viene el pago de la renta o del mortgage. Y ahí vienen los biles de la luz y del agua o del gas. Y por ahí viene el pago y la letra del vehículo. Y tantas cosas se están amontonando y no tienes dinero en tu cuenta. No encuentras trabajo. Y esa es tu cárcel, tu prisión. ¿Cuál es tu prisión? Yo no sé. Pero hoy yo vengo a decirte que hay una forma de tu poder sobrevivir. Hay una forma de tú ser un sobreviviente en medio de todas estas prisiones oscuras. El salmista en una ocasión dijo: libra mi alma, saca mi alma de la cárcel para yo poder adorarte. ¿Por qué dijo eso? O sea, esto está hablando de un hombre que fue rey, de un hombre que vivió en palacios, de un hombre que entendió y comprendió a capacidad lo que es la bendición de Dios. Un hombre que vio victoria, que luchó con osos y con leones, que decapitó la cabeza de Goliat. O sea, esto es un hombre que desafió reinos e imperios. ¿Sabe? Capturó reyes, los mató, los asesinó, destruyó millares de ejércitos. Pero aún así, llegó un momento en la vida del salmista que se halló en una prisión oscura. Y hoy yo quiero hablar de cómo nosotros podemos superarnos de las prisiones que nos llegan a la vida. Comencemos. Número 1. En la vida de José nosotros aprendimos que la prisión era un lugar de opresión, pero no de posesión. Repito, en la vida de José vimos que la prisión en la cual él se encontraba era un lugar de opresión, pero no de posesión. Y tú tienes que entender, mi amado, que cuando a ti te lleguen esos momentos difíciles, cuando a ti te llegue esa prisión oscura de tu vida, entiende que esa prisión en la cual tú estás viviendo es solamente un lugar de opresión, pero no de posesión. ¿A qué me refiero? Te podrá oprimir. Oprimir no es nada más ni nada menos que un acto de presión sobre tu vida. La opresión a veces llega para tratar de como que de exprimirnos. Es una manera, mi amado, de crear en nosotros estrés o depresión alguna. Sí puede oprimirte, te puedes sentir pero ofuscado a veces. A veces las prisiones que nos llegan cuando nos oprimen no nos permite pensar con claridad. Y en la vida de José se sintió oprimido en su prisión. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, en Jeremías capítulo 20, comenzando en los versos 7 al 18, vemos que cuando el rey Pasur lo azotó y lo metió a él en el calabozo por ser un profeta de Dios, cuando luego salió del cepo, del calabozo, vemos en los versos 7 al 18 una queja inmensa de parte del profeta Jeremías. Se sentía oprimido. Comenzó a hablar con el Señor y a decir, mira, esto de servirte a ti, Señor, lo que me ha servido es más de mal que de bien. Me siento oprimido porque cada vez que abro la boca, lo que hacen es que recibo azotes, recibo persecución. Me siento ya oprimido. Es decir, esto me está cansando, esto me está agotando. Y comenzó él a hablar con demencia, dementemente, a que no iba a mencionar más su nombre. Comenzó después a maldecir el día en que nació. Esto, claro,
ahí ustedes pueden ver la bipolaridad del profeta. Porque al principio dice, no mencionaré más tu nombre. Pero luego, cuando usted sigue leyendo, aparentemente se ve que entró en reflexión y comienza a adorar a Dios. Y de momento vuelve de nuevo con su estado de opresión a maldecirse el día que nació. Y hasta dice que hasta maldijo el que trajo la noticia de que su madre estaba encinta de él. ¿Ve? O sea, hay prisiones, mi amado, que te van a oprimir. Hay prisiones, mi amado, que te van a lograr llevar hasta maldecir el día en que tú naciste. Esto lo vimos también en la vida de Job. O sea, esto fue un momento de opresión, pero no de posesión. ¿A qué me refiero? Las prisiones que lleguen a tu vida, las pruebas que lleguen a tu vida, podrán oprimirte, pero solo tú decides si van a tener posesión de ti. Ah, yo siento la gloria. ¿Ve? Mucha gente, mi amado, hoy en día han tomado la decisión de morir en la prisión en que se encuentran. Porque no tan solamente los oprimieron, sino que tomaron la decisión de que la prisión, la prueba, tomara posesión de ellos. No sabiendo que cada prisión que tú y yo crucemos es temporal. Jamás es permanente. Neman Sakai. Hay gente, mi amado, que tienen que entender que la prisión en la cual están hoy en día, no importa cuál sea, tu prisión de desesperación, tu prisión de amargura, te podrá oprimir, pero no tiene posesión de ti. No posee tu mente, no puede. O sea, tú y yo tenemos que tener la voluntad sólida y fuerte para nosotros poder sobrevivir en ese tipo de ambiente y de entorno cuando nos toque. La amargura, la tristeza, la soledad son situaciones que nos llegan a la vida, mi amado, que cuando nos vemos encarcelados en una prisión nos va a oprimir. Es más, es cuando más el diablo le gusta aparecerse. Cuando te encuentras en una prisión, mira, en el caso también de Jesús, la prisión de Jesús más fuerte fue cuando se halló en el Getsemaní. Cuando dice la Biblia que comenzó a gemir y a agonizar a tal magnitud que el médico Lucas en su evangelio es el único que registra que las gotas de sudor se convirtió en sangre. Lo cual habla de una intensidad de opresión a tal magnitud, mi amado, que Jesús estaba sintiendo esa presión. Pero Él no permitió que ese momento en su vida tomara posesión de Él. Así que prisiones de nuestra vida es un lugar de opresión, pero no de posesión. Nunca le demos terreno y lugar a que una prueba tome posesión total y completo de nuestra vida. Número 2. La prisión que José tuvo que experimentar en ocasiones una prisión de olvido. Es una prisión de lo desconocido. Es una prisión donde como de anonimato. Él se sintió en este momento como desolado. Se sintió, yo me imagino, que cuando él llegó a estar preso por una calumnia, obviamente. Pero nuevamente, no quiero que nos concentremos en la inocencia que lo llevó a él a experimentar la prisión, porque muchos de ustedes, inocentes o no, vamos a enfrentar prisiones. Y estando en esas prisiones nos vamos a sentir desconocidos, desamparados, solos. Nos vamos a sentir con este sentido de bajeza espiritual. Incluso el mismo Jesucristo nuevamente experimentó esto. Y vemos que proféticamente en el Salmo 22, verso del 1 al 5, vemos precisamente lo que Jesús pronunció, que fueron una de las palabras pronunciadas al pie de la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando tú y yo estamos en cualquier prisión de la vida,
lo primero que vamos a sentirnos es ese abandono. Lo primero que vamos a sentir es como si el Señor nos dejó solos. Y ahí es que comienza, ¿verdad?, esta maquinación en la mente. Lo mismo pasó también con Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista fue apresado por su testimonio en contra de Herodes, ¿qué es lo que vemos Juan Bautista haciendo? Buscando a uno de sus discípulos y mandando un recado. Pregúntale a Jesús si él es el que había de venir o deberíamos de esperar a otro. ¿Por qué? Porque en ese momento el profeta se sintió solo. Se sintió, incluso la confusión llega. Yo me imagino que en la vida de José tiene que haber existido un momento de su vida, porque estuvo 13 años en total. Aunque eso está abierto a mucha interpretación. Hay gente que dice que fueron 14, hay otros que dicen 15, hay otros que dicen que fueron 11. Si nosotros calculamos bien, fueron 13 años. Porque él entró según a los 17 y cuando salió tenía aproximadamente ya unos 30. 13 años, mi amado. Donde yo no dudo que ese momento en su vida, esa prueba se convirtió en un momento donde se sintió solo, en desesperación, abandonado, con una bajeza espiritual. Y no estoy hablando de, ¿verdad? No estoy hablando como bajo estima. Bajo estima es muy distinto a bajeza espiritual. Bajo estima tiene mucho que ver como en cómo tú te ves tú mismo comparado a cómo la gente te ve a ti. Aquí estamos hablando de una bajeza espiritual donde tú no tienes deseo de hacer nada porque tú te sientes desamparado. Donde tú te sientes en cierto sentido traicionado por aquel que tú esperabas que te respaldara. ¿Ves? Aquí es donde muchos cristianos van a fallar y por eso es que yo he venido hablando sobre este asunto de que se está propagando y la gente se está enterando que muchos artistas de cualquier índole se están convirtiendo y la gente lo están viendo como algo wow, tremendo. No, mi amado. Esta gente todavía no sabe lo que es sufrir. Todavía no saben conocen lo que es estar en las prisiones según la carrera que vivieron. Eso es muy distinto, señores. Eso es muy distinto al tipo de prisiones que van a tener que experimentar sirviéndole a Dios. Por favor, no confunda una cosa con la otra. Porque esto no es mamey. No confundan la dulzura con la amargura. Porque mira que hay muchos que les gusta hacer eso. Una cosa es tú sufrir mientras tú no le estés sirviendo a Dios. Hay unos sufrimientos muy distintos. Pero el sufrimiento por la causa de Dios es muy distinto, señores. Y aquí es donde mucho se le va a acabar el juego. Aquí es donde se va a saber y se va a poder separar los niños de los hombres. Las cosas. Aquí se tiene que sufrir. Hay prisiones, mi amado, donde cuando tú te veas encarcelado, tú vas a tener una de dos opciones. O sobrevive o te muere. Alábalo si puede. Hay gente, mi amado, que van a caer postrados en sus propias prisiones. Porque no entendieron muchas cosas. Pensaron que como ellos le servían a Dios, pensaron que como tenían una existencia excelente en la iglesia, pensaron porque ocupaban una posición en la iglesia, pensaron que porque manejaban ministerio, que ellos tenían que quedar exentos de las prisiones que les llegan, de las pruebas, de los ataques. Y cuando les llega la prisión, que se ven enjaulados y encarcelados en su oscuridad, les llegan los momentos de soledad y preguntan y hacen lo mismo que hizo Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora entendemos que Jesús, la expresión fue una específica y fue una muy distinta. Pero es la misma que nosotros a veces nos hacemos. Es la misma expresión, es el mismo sentir. El sentir de bajeza espiritual, como que wow, me siento solo, abandonado. Yo esperaba que Dios me respaldara y me guardara y nada.
¿Por qué, Señor? ¿Por qué me has hecho esto? Esa es la actitud. Pero aprendimos que posiblemente, aunque José se tiene que haber sentido así en un momento de su vida, dentro de esos 13 años que tuvo que cumplir de prisión, no obstante, fue un hombre que pudo sobrevivir, sobrepasar, pudo de alguna manera superarse en medio de sentirse solo, en medio de sentirse abandonado. Lo pudo superar. Número 3. La prisión en la que se encontraba José, tanto física, pero también en su vida espiritual como prueba, fue un lugar para oportunidad. Fue un lugar para oportunidad. Mi amado, cuando tú te halles en una prisión, en la que sea, entiende que esa prisión es un momento para oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Para 4 cosas. Número 1, para mostrar la presencia de Dios. Número 2, para mostrar la providencia de Dios. Número 3, para demostrar y descubrir el propósito de Dios. Y número 4, para mostrar el poder de Dios. ¡Aleluya! Hay mucha gente que se le va a escapar esto precisamente cuando estén pasando por una prisión en su vida. Se les va a olvidar y se les va a escapar de los dedos el hecho de que las prisiones, los problemas, las adversidades son solamente un momento en la historia que ocupa solamente tu vida con el propósito de que tú halles una oportunidad de demostrar presencia de Dios, providencia de Dios, propósito de Dios y el poder de Dios. Eso lo vimos en el caso de José. José pudo haberse simplemente rendido y haberse decidido morir en esa prisión. Porque lo primero que hubiese hecho, como muchos hacen, que se hubiesen ellos justificado y habían dicho, no, pero que yo era un hombre de Dios. Esto se supone que no me ocurriera a mí. Esto es injusto. Y hubiesen estado con el lloriqueo. Y se hubiesen decidido morir. Pero José no hizo eso. José prefirió ponerse de pie, ser valiente y dijo, aunque yo esté en esta prisión, entiendo que esto no es mi lugar permanente, entonces vamos a aprovechar el tiempo. Esto es una oportunidad para crecimiento. Mire, mi amado, yo recuerdo que cuando yo estuve preso, la primera carta que yo recibí de mi amado padre, que gracias a Dios todavía está vivo, y le pido al Señor que me lo alcance también y le aclare todas las dudas que tenga. Pero yo recuerdo haber recibido una carta de él, y tú sabes que de todo lo que leí hubo algo que resaltó, y fue lo que yo realmente usé para poder sobrevivir ese momento en el cual yo me encontraba encarcelado. Y digo, hijo mío, mientras tú estés ahí en la prisión, aprovecha bien el tiempo. Entonces queda claro, mi amado, que cuando nos llega a nosotros cualquier situación a nuestra vida, cualquier prisión que tú te encuentres, por más amarga que sea, por más injusta que tú pienses que sea, aprende a reconocer que es solamente un momento de oportunidad para tú crecer, para tú poder también mostrar que Dios y la presencia de Dios está aún contigo en esos momentos difíciles. José demostró que la presencia de Dios estaba con él a tal magnitud que hasta el carcelero lo comprendió de esa manera. El carcelero entendió, hay algo especial en este hombre. Mostró la providencia. Providencia es la protección de Dios. Es decir, ahí nadie lo tocaba. Ahí la gente comenzaron a darse de cuenta, esto es un hombre de respeto. Y nadie se atrevía a tocarlo. Ahí no vemos que ningún preso se atrevió a amenazar, ni a acorralarlo, ni nada. Mostró el propósito de Dios. Es decir, que ahí él pudo descubrir con mayor claridad que él aún ahí tenía propósito, y que el propósito de Dios no era el lloriqueo, el propósito de Dios no era echarte a morir,
El propósito de Dios no era la quejabanza ni nada por el estilo. El propósito de Dios era tú poder desconectarte de tu momento de miseria que estás pasando, poder desconectarte por un momento, ¿verdad? Del egoísmo que a veces podemos sentir cuando estamos pasando por un momento difícil y ponerte a pensar en los demás. Porque nunca, yo siento la gloria de Dios, nunca que tú pases por una prisión será, amén, para tú mismo verte en una situación donde tú no puedas, número uno, aprender de eso, pero sobre todo utilizar ese momento para ayudar a otra persona. Porque mira que hay gente, mi amado, que cuando se meten en una prisión, lo primero que hacen es que ellos dejan de conectarse con Dios, dejan de orar, se enfurecen con Dios, entran en resentimiento con Dios, y al hacer eso le trancan la puerta a cualquier otra persona que se pueda acercar para recibir aliento de parte de ellos. Esto es un momento de oportunidad. Romanos 8:28 habla que todas las cosas obran para bien para aquellos que son llamados, para aquellos que aman a Dios. Clave, para los que aman a Dios. ¿Por qué las cosas obraron para bien en la vida de José? Porque José amó a Dios. Y cuando tú amas a Dios, número uno, y cuando tú tienes un propósito y un llamado de parte de Dios, las cosas van a obrar para bien, aunque tú veas que no debieron de ser así. Yo he aprendido, mi amado, en esta vida y en lo que yo llevo ministrando de parte del Señor, que cada situación que yo atravesé era un momento oportuno para yo aprender. Era un momento oportuno para yo aprovechar de poder ver la presencia de Dios en todo, la protección de Dios en todo, el propósito de Dios en todo y sobre todo el poder de Dios. José pudo ver que su prisión era un lugar de oportunidad, no un lugar de fracaso, no un lugar de estancamiento, porque esa es otra cosa, mi amado. La gente pasan por unas pruebas y rápido se estancan, rápido lo ven como un fracaso, rápido empiezan a dudar y empiezan a decir: Señor, ¿será que tú me llamaste? Señor, ¿será entonces que yo estoy en pecado? Señor, ¿qué yo estoy haciendo? Y empiezan a claudicar en dos pensamientos. Pero José, aunque no dudamos que le tiene que haber llegado malos pensamientos, José decidió: espérate, algo grande Dios está haciendo. No sé qué es, porque me ha tirado una curva y esto no sé para dónde va. Pero una cosa yo sí sé: yo voy entonces a aprovechar el tiempo. Señores, en una prisión, en una prueba en tu vida, no hay tiempo para perder tiempo. No hay tiempo para perder tiempo. Recuerden lo que dije al principio. En vez de comenzar con la pregunta ¿por qué?, cambia tu lenguaje y comienza a decir ¿qué? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué va a hacer esto en mi vida? ¿Cómo esto me va a ayudar a ser un sobreviviente? José vio oportunidad, no fracaso. Número 4. La prisión en la cual se encontraba José era un momento para mostrar obediencia. Otro concepto que la gente muchos no entienden. Las pruebas jamás son para tú seguir en rebeldía. Yo no entiendo eso. Porque de hecho hay gente así. Hay gente, mira, uno de los presos me hizo una pregunta que es bien interesante y quiero compartirla con usted porque esto es bien interesante. Él me dice, ¿cuál es la diferencia entre... y él me puso el ejemplo de Jacob, que estaba luchando con el ángel y que le dijo: no te dejaré ir hasta que no me bendiga. Y él dijo: ¿cómo tú puedes distinguir cuando tú estás luchando con Dios versus cuando tú estás prácticamente exigiéndole a Dios? Y cuando... ¿Cómo tú puedes diferenciar que una de las dos no es válida? Es decir, ¿cómo nosotros podemos saber que lo que nosotros le pedimos a Dios es algo que nos beneficia versus a una exigencia
o una demanda de parte de Dios. Y eso a mí me pareció excelente, porque hay personas que cuando entran en una prueba, cuando están en una prisión, que se sienten encarcelados, comienzan a chantajear a Dios. Y piensan que Dios es como los hombres. Dios, si tú no me sacas de esta, no voy más para la iglesia. Dios, si tú no arreglas esta situación, no te voy a servir. Y piensan que Dios tiene que inmediatamente responder a esas demandas y a esos caprichos endemoniados, porque son caprichos del demonio, del diablo. Se lo compruebo. No hizo lo mismo en cierto aspecto Pedro, cuando le estaba sugiriendo al maestro: no, maestro, tú no tienes que ir a la cruz, esto no tiene que pasar, podemos hacer otras cosas. Estoy parafraseando. ¿Y qué le dijo Jesús? Hablándole al pensamiento, no a él directamente, no lo llamó demonio, sino que dijo: échate delante de mí, Satanás, porque piensas como piensan los hombres. O sea, hay personas, mi amado, que cuando entran en una crisis, en una prueba, en una adversidad, comienzan a usar ese momento, en vez de para obediencia, lo utilizan como para ser más rebelde, para oponerse más contra Dios, para luchar contra Dios, en el sentido de querer negociar la situación. Y eso no es eso. Cuando te llega una situación, cuando tú te encuentras en una prisión, esto es un momento para obediencia. Demuestra tu obediencia en 4 áreas. Número 1, en servir. Hay gente que dejan de servir cuando están en una prueba. José pudo haber dejado de servir. A José lo pudo haber dado un bledo de lo que dijera Dios ni pensara Dios, porque él se pudo haber llenado de resentimiento, no tan solamente hacia sus hermanos, se pudo haber llenado de resentimiento contra su amo por haber creído la falsedad y la calumnia que le levantó la esposa de Potifar, pero también sobre todo con Dios. O sea, este hombre, José, se pudo haber llenado de odio y de resentimiento, y se pudo haber llenado su corazón de venganza, de no esperar el momento, encontrárselo de frente y poder resolver el asunto. No, pero José vio la oportunidad para ser obediente. Aún en su prueba, aún en su situación, José encontró la oportunidad para seguir sirviendo. Reman Zakai. Para seguir sirviendo, mi amado. Oiga, mi amado, con tanto lo que uno ha pasado, yo soy el primero en decir, hermano, que lo primero que uno hubiese dejado es abandonar todo. La gente rápido, mi amado, ¿sabe? La computación matemática es la siguiente: si caíste por el pecado, eso equivale a que tienes que dejar de servir. No puedes hacer ya nada. Entonces la gente pretende que entonces que uno se quede de brazos cruzados, que el diablo venga y se los papea a uno, que la prisión se coma a uno vivo. O sea, la prueba, la situación que uno está atravesando. La gente pretende, mi amado, que uno simplemente deje todo y abandone todo. No, es que en medio de una prueba es cuando más se va a descubrir si tú eres un verdadero cristiano. Algo que muchos, incluyendo estos nuevos que están convirtiéndose hoy en día, todavía no han pasado. Estos evangelistas de hoy en día, mi amado, de unos 10 años para acá, mi amado, no se sabe de dónde salieron. No saben lo que es pasar prueba todavía. No saben, mi amado, no toleran ni tan siquiera que los critiquen por Facebook. Se aluden, se ofenden, se sienten mal, se trancan, se sienten que le están haciendo bullying. No aguantan esas pruebas, mi amado. Pero tú los ves que quieren declarar que tienen unción, que tienen poder, que son de los que mueven avivamiento, que si yo no sé qué. Mire, mi hermano, no tienen nada. Porque a mí no me habla la elocuencia, no habla de tu experiencia. La vestimenta no me deja saber a mí que tú eres una persona probada por el fuego. Es la vivencia. Yo siento la gloria de Dios. Wow. Es la vivencia, mi amado. Eso es lo que me habla a mí. Vamos a ver si el gas pela a la hora de la verdad. Muchos han quedado postrados, no se han podido levantar todavía en la hora. Porque no es lo mismo
Es bien fácil hablar de pruebas cuando tú no las has vivido. Es bien fácil. Pero habla cuando tú sabes, mi amado, que tú has pasado por el sedazo. José vio una oportunidad para obedecer, en servir. Número 2, para demostrar fe. Fe que tú sabes que Dios está en el asunto, aunque tú no entiendas nada. Eso es fe. Fe en creer de que todo saldrá bien, aunque todo se ve mal. Eso es fe. Fe de que tú sabes de que Dios está ahí, aunque tú no lo sientas. Eso es fe. Fe de que Dios no va a dejar de cumplir su palabra, aunque se vea todo lo contrario. Eso es fe, señores. Número 3 es ejemplificar la esperanza. La gente pierde la esperanza cuando le viene un pellizcazo. Ruma Sai. Nahuaca. Padre Santo, yo siento la gloria. ¡Wow! O sea, la gente, mi amado, pierde esperanza. Se le va la esperanza, mi hermano, por los codos. Cuando le llega una prueba, no la aguantan. Porque se dieron de cuenta que esto no es un camino de... Esto no es cursar por limosina. No, tacho, no. Y por último, fue un lugar para él crecer. Crecer en estas cualidades de servir, de ser fiel, de ejemplificar lo que es la fe y sobre todo crecer conociendo quién tú eres. Crecer, mi amado, para que tú puedas conocer dónde es que está la decadencia, dónde es que tú estás decayendo, dónde es que tú necesitas mejoramiento, dónde es que tú necesitas, mi amado, realmente solidez y fundamento. Las pruebas y las cárceles y las prisiones de nuestra vida están diseñados para mostrar dónde es que nosotros tenemos grietas. Hay un montón de gente, mi amado, que parecen edificios que están a punto de colapsar. Con fundamentos ya agrietados, derribados, mi amado. Y cuando caen, grande es su ruina. Porque la gente se dejaron llevar por la fachada. Mi amado, aquí se tiene que sufrir. Te guste o no te guste. A mí no me interesa la nueva filosofía que se está moviendo hoy, que si pare de sufrir. Esa es la filosofía, esa es una de las religiones hoy en día bastante más grande que hay hoy. Sí, el del corazoncito con la paloma. Pare de sufrir. Porque ellos enseñan que como un verdadero creyente no debe de sufrir. Eso es filosofía, eso no es teología. Eso es filosofía. A mí la Biblia me habla lo contrario. A mí la Biblia me dice que el que quiera vivir una vida piadosa padecerá persecución. Y persecución aquí no es que te vituperen. Persecución aquí nada más no es que te hablen mal de ti. Persecución aquí no es que difamen en contra de tu nombre. Persecución aquí habla de todo, aún de los problemas. ¿Sabías tú que la vida actúa como un opresor y nosotros somos las víctimas? Las víctimas en el sentido de que por la caída del hombre y el pecado entró al mundo, contaminó toda la creación y la naturaleza. El mundo fue creado en su perfección. El mundo fue creado y el hombre también fue creado a perfección. Pero la desobediencia trajo el pecado y el pecado corrompió todo. Ahora todo necesita ser redimido. Y por ende, todo lo que nosotros cursemos en la vida, todo lo que experimentemos, se convertirá en un opresor que nos aplasta cada día, llevándonos a nosotros a prisiones oscuras de pruebas, situaciones, adversidades, tragedia, pérdida, escasez, crisis y una vorágine, mi amado, de situaciones que en ocasiones vuelve loco a la persona más cuerda. Pero en el caso de José, no. En Juan capítulo 11, verso 40, hay un suceso ahí. Todo el mundo conoce la historia de Jesús. Cuando él llegó a la aldea de María y de Marta, que se dio de cuenta que ya Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Quien primero se encuentra con ella, pues Marta. Y vemos en el verso 40, vemos si lo leemos bien, es como si Jesús está reprendiendo
a Marta. Y le está diciendo, yo no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. O sea, es decir, la expresión de Jesús en ese momento le estaba dejando saber a Marta, yo no te... O sea, tú pareces una persona que está a falta de fe. Tú estás dudando del poder de Dios. Y en ese momento eso era una prisión. Porque era un dolor. La pérdida de un hombre que Jesús amaba, pero también era familia de Marta y de María. Era hermano. Estas mujeres y los que amaban a Lázaro estaban en su prisión de pérdida, en una prisión de luto. Pero Jesús esperaba que la respuesta de ellos fuera una de obediencia. Que ellos supieran servir en medio de esa tragedia. Que ellos pudieran demostrar fe en medio de esa tragedia. Que ellos pudieran ejemplificar esperanza en medio de esa tragedia. Y que en medio de esa tragedia ellos pudieran haber crecido. Es decir, que cuando Jesús viniera, Él hubiese preferido no ver el llanto que había. Y con esto no quiero decir que uno no llore a nuestros seres queridos. Pero Él no esperaba la falta de esperanza y la falta de fe que había en el pueblo. Él esperaba que los recibieran y dijeran, maestro, qué bueno que tú estás aquí. Hemos ya, claro, ya Lázaro pues ya lleva 4 días muerto, pero sabemos que algún día lo vamos a ver. Pero estamos contentos de que tú estés aquí. Estamos ahora sí que nos sentimos gozosos porque ahora tú llegaste. Vas a traer alegría. Pero eso no fue la reacción. Y muchos de nosotros, mi hermano, cuando estamos en una prisión, en vez de mostrar obediencia en estas áreas que hablé, de servicio, de fe, de esperanza y de crecimiento, lo que hacemos es, mi amado, que entramos en un pozo de desesperación increíble. Y es lo menos que hacemos, dejamos de servir. Somos gente que perdemos la fe, perdemos la esperanza y dejamos de crecer. Hay gente, mi amado, que cuando no crecen en una prueba, por favor, apunten lo que voy a decir. Si tú no creces en medio de una prueba, vas a tener que repetir la prueba. Eso no le gustó a muchos. Si tú no creces en la prueba, apúntatela, vas a tener que pasarla. Y posiblemente una más fuerte. Porque Dios está buscando obediencia. Dios está buscando lealtad en medio de la adversidad. Si José se hubiese rendido, si José se hubiese negado a servir, si José hubiese perdido la fe, si José hubiese sido una persona que mostró que no hay esperanza, ¿ves? Si él no hubiese crecido en medio de todo esto, José no hubiese sido el hombre que terminó siendo. José se hubiese muerto en el calabozo. Y lo más terrible es que los demás que estaban con él, porque esta es otra, aquí va, los demás que estaban con él hubiesen estado en la misma condición. ¿Por qué? Porque cuando la gente te venga a ti, que en medio de tu prueba y en medio de tu prisión, tú todavía puedes servir con pasión y con amor, sin importar lo que te esté pasando. Cuando la gente ve que tú eres una mujer y un hombre de fe por encima de lo que te está ocurriendo, cuando la gente ve que de ti emana el ejemplo perfecto de lo que es tener esperanza con todo lo que está ocurriendo, con el mundo que se te está cayendo arriba, y cuando la gente ve que tú tienes capacidad para crecer, eso es como, amén, gloria al Señor, como un imán que los atrae. Y cuán a menudo mucha gente, mi amado, dejan de hacer esto y afectan a otros. Dios está buscando que en tu prisión tú puedas todavía ser una persona obediente. Y no lo contrario. Hay gente que se tornan reverdes en vez de agarrar la oportunidad de la prueba y de la prisión en la cual se encuentran para ser más obedientes, más firmes, esperando que Dios los va a librar en cualquier momento. Y por último, la prisión que experimentó José fue un lugar para poder ver el progreso de su vida. O sea, cuando tú estás en una prisión,
tú deberías llegar a un momento en tu vida donde tú puedas mirar atrás, no para recordar el pasado, sino para ver el progreso de cómo comenzaste y cómo tú te ves en la actualidad. Eso es crecimiento. Y cuando yo hablo de crecimiento, anteriormente estaba hablando en unas cualidades. Crecimiento en servicio, crecimiento en fe, crecimiento en esperanza. Pero aquí estoy hablando ahora en el progreso. Las pruebas que llegan a tu vida tienen como un fin para mostrar tu capacidad progresiva de haber pasado por niveles. Hay personas que empiezan bien flojos cuando le llega una prueba. Pero la prueba, cuando va creando en ti una persona resiliente, cuando va creando en ti una persona fuerte, firme, enfocada, tú comienzas a ver un progreso, un crecimiento, amén, de donde tú comenzaste y a dónde tú estás. O sea, muy a menudo cuando usted va caminando, en ocasiones usted mira para atrás porque tú quieres saber qué tan lejos, ¿verdad? Tú has llegado. Y eso en ciertas ocasiones te puede animar y a veces hasta te desanima porque tú dices, ay, todo lo que falta. Pero ya cuando tú vas cruzando lejos y vas caminando más y más y más y más y llevas ya un tiempo caminando y tú miras atrás, tú dices, wow, yo he caminado bastante. Y tú ves el progreso. Todo lo que has venido atravesando. Pues la cárcel, cualquier situación que tú atravieses, debe de ser un lugar para tú poder ver tu progreso. Para tú poder examinar y decir, gracias Señor, porque esto no fue en vano. Ve, no te viste estancado o estancada. Cada prueba, cada situación debe de provocar en ti movimiento, procesión hacia el lugar donde Dios te quiere llevar. Ninguna prueba es con el fin de dejarte muerto donde te llegó la prueba. José vio el progreso en su vida. Por ejemplo, yo me imagino que cuando ya él llegó y salió de todo eso, que él estaba sentado en el trono, mira esto, pudo observar lo siguiente, el progreso de cómo comenzaron las cosas. Primero, con la asignatura de su padre. El padre le dijo, vete y chequea cómo están tus hermanos. Segundo, por la traición de los hermanos que lo venden, él llega a la casa de Potifar y Potifar lo pone a él como líder de su casa. Cuando llega la calumnia por parte de la esposa de Potifar, que entra en el calabozo, al ver la gloria de Dios y el favor de Dios sobre él, el carcelero lo hace a él líder de la prisión. Al ver la gloria de Dios en él en la prisión y por uno de los hombres que estaban allí, en la cual José les reveló el sueño, que cuando pudo estar en la presencia del faraón y el faraón tuvo un sueño y no había quien se lo interpretara, ese hombre se acordó de José, lo mandaron a buscar y José, al interpretar, faraón vio que era necesario que a ese hombre lo hiciera segundo en comando, anda papito Dios, y logró ser el líder de toda la nación de Egipto. Papito Dios. Yo me imagino a José sentándose en su trono pensando y diciendo, wow, cómo comenzaron las cosas. Con tan solamente yo hacerle caso a mi padre de ir, porque yo me imagino que él en una ocasión también tiene que haber dicho, yo no le hubiese hecho caso a mi padre. Tacho, de ahí comenzaron todos los problemas, porque si él no me hubiese dicho, vete y vela a tus hermanos, yo no me hubiese tenido que ver con mis hermanos, crear en ellos una incomodidad tal magnitud que me quisieran matar, y hicieron todo lo que me hicieron, pero no, al contrario. José se pudo sentar tranquilo y comenzó a darse de cuenta que cada progreso, cada etapa que estaba cursando y que tuvo que atravesar era parte del proceso y de la cárcel que él tuvo que vivir. Este hombre pudo entender que todo ocurrió como parte de un plan de Dios. Las pruebas, señores, tiene que ser un momento para tú ver el progreso y para que tú puedas darte de cuenta que saliste ileso, porque Dios te guardó y Dios te preservó en medio de todo eso.
Y para que tú puedas entender, mi amado, que esta es la razón por la cual nosotros hoy nos declaramos, mi amado, sanadores heridos. Porque hoy sanamos porque en una ocasión fuimos heridos. Job capítulo 23, verso 10, él dice que cuando después de haber sido probado, saldré como oro. Aleluya. Job mismo sabía que cuando todo se acabara, que cuando todo pasara, él iba a salir como oro. O sea, yo no sé si en algún momento de su vida usted ha pensado, yo quisiera que esto pase. Yo quisiera que todo esto pase, Señor. Esta prueba es difícil, todo. Y sí, cuando pasa, tú te puedes simplemente recordar y decir, wow, fue tremendo, pero en todo eso Dios me guardó. Fue difícil, pero en todo eso Dios me preservó. Dios me dio la fuerza. Dios me dio a mí la valentía y el coraje y la tenacidad para seguir de frente, amén, sin mirar hacia atrás. O sea, estas son las cosas, mi amado, que a mí me apasionan. No es que a mí me fascina tener que pasar por pruebas, porque a nadie le gusta pasar por situaciones, mi amado, que a veces amenazan con tu sanidad mental. A nadie le gusta tener que pasar por situaciones, mi amado, que a veces amenazan, mi amado, con robarte tu paz. Pero sí, mi amado, como cristiano, es parte de algo que es necesario. Y hay personas que no van a entender esto y lo van a tener que descubrir a la mala. Porque servirle al Señor no es cuento de hadas. Aquí se sufre, aquí se batallea, aquí se tienen que pelear. Aquí tenemos que a veces cuestionar nuestras intenciones, el corazón. Hay que abrirlo delante de Dios y exponerlo para que Dios pueda discernir y descubrir nuestras intenciones, para que podamos ser moldeados en medio de cualquier proceso, cualquier situación en la vida, porque eso es lo que hace un hombre y una mujer de Dios. Eso es lo que forja el carácter de un verdadero hombre y mujer de Dios. El pecado que nos llega a veces a nuestra vida puede definirnos delante de los hombres, pero el llamado de Dios y las situaciones que atravesamos es lo que nos define delante de Él. A mí me podrá interesar un bledo de lo que la gente tenga que decir de Jesús Osorio, pero jamás podrán negar que Dios siempre ha estado, amén, gloria al Señor, con su rostro resplandeciendo sobre mi vida y como en la tuya también. O sea, nosotros no tenemos que ampararnos ante el criterio, delante de un sinnúmero de cretinos que realmente no han descubierto todavía lo que es sufrir, lo que es tener que realmente llorar y gemir, tragarse las lágrimas, mi amado, y sentirse despedazado y desmenuzado, pero aún así tener que ser obediente y tener que salir afuera, predicarle al inconverso y dejarle saber que hay un Dios de poder, un Dios que sana, un Dios que libera, un Dios que ama, un Dios que perdona, aunque nosotros no sintamos nada de eso. Cacho, eso es tan trágico. Eso es trágico. Pero eso es parte de la vida de un verdadero creyente. Sobreviviendo las prisiones de tu vida. ¿Qué tú vas a hacer? José nos demostró que sí es posible. Que es posible sobrevivir. Que es posible ganar. Que es posible salir ileso al otro lado. Que sí es posible tener que atravesar un desierto que amenaza con tu vida, pero salir al otro lado del oasis. Es posible ver la gloria de Dios. Es posible ver las promesas de Dios. Es posible ver el cumplimiento y el rompimiento de Dios en tu vida y en la mía. Pero aún así, está en ti. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y espero que se hayan gozado como yo también me gocé tremendamente este estudio. Dios sigue hablándonos, mi amado. Estamos en unos tiempos difíciles, pero yo sé que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Dios me lo bendiga mucho. Espero que se sigan gozando el resto de la noche y del día.
Saludamos a todos, sigan orando por nosotros, mi amado, y por todo lo que Dios seguirá haciendo en este ministerio. Tenemos, ¿verdad? Tenemos planes grandes, pero estamos yendo paso a paso, poquito a poco. No nos estamos desesperando. Sabemos que todo tiene su tiempo y hay tiempo para ciertas cosas. Y queremos simplemente caminar firme, pero estable y hacer las cosas como Dios manda, para que Dios pueda bendecir y prosperar cada paso que demos. Amén. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y nos vemos para la próxima. Chao.